que nos quiere platicar precisamente de cómo tener estrategias para este confinamiento exitosas, ¿no? Que sean realmente exitosas, situaciones que recuerden lo que habíamos dicho alguna vez. Si nosotros como Vamos a papás, seguir. nosotros Ajá. como papás estamos con esperanza, le transmitimos en automático a nuestros hijos esperanza. Si estamos angustiados, le transmitimos a nuestros hijos angustia. Nuestros pequeños tienen como modelo inmediato a la figura materna y paterna que somos cada uno de nosotros. Por eso, pues aquí estaban ver que nos va a acompañar. Bueno, pues voy a dejar a Miss Erika, a la maestra Erika, para que nos haga favor de presentar a Vander, no antes sin darle un agradecimiento también al equipo de psicopedagogía, a Mariela en primaria, a Andrés, que está acá en secundaria y bachillerato, a Edna, al equipo directivo, a mi Silvia, a Miss Erika, a las Mises, que hacen posible estas reuniones en las que tratamos de buscarles temas, oponentes, personas que podamos escuchar. Muchísimas gracias a nombre del colegio. Y pues bueno, vamos a disfrutar de esta charla y adelante, Miss Erika, para que nos presentes a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, profesor Francisco, y buenas tardes a todos. Es para mí un gusto presentarles al licenciado Van der Graaf Chávez, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de la clínica NST, Estrategias Psicológicas, desde el 2002, psicoterapeuta cognitivo-conductual y especialista en retroalimentación biológica, con amplia experiencia en la evaluación y tratamiento de trastornos como la ansiedad, el dolor de cabeza, la depresión, el trastorno por déficit de atención, estrés y entrenamiento de alto rendimiento, por citar algunas cosas. De verdad es un gusto para nosotros, licenciado Lambert, tenerlo presente, y en nombre de mi Silvia y el ingeniero Talavera, directores del colegio, le damos la bienvenida. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un placer estar con ustedes, acompañando una vez más a la comunidad del Colegio CIO. Y bueno, vamos a empezar a platicar justo de las estrategias para que esta parte que nos toca vivir el día de hoy sea la mejor posible y que realmente el aprendizaje que podamos tener de esta etapa sea el mayor posible. Muy bien. Entiendo que las preguntas las vamos a dejar hacia el final, pero si hubiera algún comentario que tuviera que ser, digamos, urgente, que yo diga algo raro, por favor, por ahí pueden levantar la manita y en ese sentido vamos a poder atenderlos. Muy bien, vamos a empezar. O tráete los audífonos, dile a papá que te los preste. Okay. Los conectamos. En nuestra historia, ustedes recordarán que hemos pasado por muchas crisis. Probablemente se acuerden de las imágenes que yo aquí les presento. Se acordarán de 1984, ¿no? Digamos, yo entiendo que son ustedes muy jóvenes. Pero algunos, ¿no? Ya nos acordamos justo de estas imágenes de lo que pasó en San Juanico, ¿no? Un poquito antes, cuando nuestra moneda cayó de una manera que ha sido innumerables las crisis en las que nosotros nos hemos visto entrampados, ¿no? Incluso el día de hoy, a pesar de esta pandemia tan monstruosa que estamos viviendo, pues tenemos una crisis de personas desaparecidas que pues nos agobia a todos, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo quiero con ustedes es recordar una frase que tiene el pueblo hebreo que dice Gam se yavor, y se traduce como también esto va a pasar. Aquí quiero detenerme un poquitito en esto y platicarles la historia justo de esta frase. El rey Salomón es hijo
Perdón, Vander, tu micrófono está cerrado. ¿Aquí está? Ahí ya. Ahí está, ok. Decía yo entonces que el rey Salomón, el famosísimo rey Salomón, hijo del rey David, recibió de su padre un regalo justo cuando el rey David estaba en su lecho de muerte, muy preocupado. Le pidió el rey Salomón a su papá que le diera un consejo, que le diera algo que lo pudiera ayudar a llevar al pueblo por el buen camino. Y entonces el rey David le dio un joyero con una moneda y le dijo que en los momentos en donde él no viera el camino, en los momentos en los que él realmente se sintiera abrumado por las circunstancias negativas, abriera el joyero y viera la moneda. Pero que de igual forma, en el momento de mayor esplendor, en el momento de mayor éxito, abriera el joyero y pudiera mirar el dorso de la moneda. Entonces, así lo hizo. El rey Salomón guardó el joyero y transcurrió su reinado hasta que Asmodeo, que era uno de los, pues era el rey de los demonios, quiso asolar justamente al pueblo de Israel. Y entonces Asmodeo, pues hizo una trampa, ¿no? Primero empezó a asolar al pueblo y el rey Salomón obviamente envió a su ejército a tratar de capturarlo. Y en efecto, el ejército judío capturó a Asmodeo y lo llevó a la presencia del rey Salomón. El rey Salomón estaba realmente muy orgulloso de su ejército porque habían logrado vencer al rey de los demonios. Y entonces se empezó a burlar de Asmodeo y le decía, mira, tú que eres el rey de los demonios, no puedes con los hijos favoritos de Dios. Asmodeo, como hábil como era, entonces empezó a picarle la curiosidad al rey Salomón. ¿Y no te dan ganas de saber cómo es que me capturaron? Ah, caray, pues creo que sí, sería interesante saberlo. Mira, si le dices a tus huestes que me quiten las cadenas, yo te voy a contar el secreto. El rey Salomón le hizo caso a Asmodeo y una vez que éste se sintió liberado de las cadenas, pues hizo totalmente un desastre. Y entonces el rey Salomón no tuvo más remedio que salir huyendo. Asmodeo envió a sus huestes atrás de él y entonces en un momento cuando de verdad él ya se sentía casi capturado, se sentó y lo único que pudo llevar en la huida fue justamente el joyero. Se sentó ya casi rendido el rey Salomón, abrió el joyero y vio la moneda. Y entonces leyó la frase, Gam Se Yabor. En el momento en que él entendió que sí, el mensaje es que esto va a pasar, él tuvo la calma y entonces las huestes de Asmodeo siguieron de largo y él pudo reorganizar al ejército, regresar al pueblo y tomar nuevamente el mando. En esa fiesta estaban muy contentos, estaban realmente felices porque habían vencido ahora sí de una vez por todas a Asmodeo. Todo era reconocimiento, todo era halagos para el rey Salomón y este se sentía realmente ebrio de tanta felicidad. Y en ese momento recordó también el consejo de su padre. Fue por el joyerito, sacó la moneda y le dio vuelta. Y la inscripción que decía al reverso de la moneda era Gam Se Yabor. También esto va a pasar. Hasta aquí el cuento de Salomón. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, cuando nosotros estamos en una crisis como la que nos encontramos, pero también cuando estamos en los momentos más felices, todo tiene un término. Y que entonces nuestro deber es precisamente preservar nuestro bienestar y el de los que queremos. En ese momento, entonces, se requiere justamente que demos un vistazo a qué es lo que hemos estado haciendo en medio de esta contingencia y saber que podemos mejorar todo el tiempo. Muy bien. Solamente voy a recordarles que en el 2020, pues el mapa, digamos, de este problema era este, pero apenas el día de ayer, aquí está la fecha debajo, el 27 de enero, pues
el mapa es este, ¿no? Entonces, realmente el problema es muy importante, incluso donde inició ya no existe el problema, pero ahora estamos nosotros con este enorme problemón, ¿cierto? Ok, ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha generado muchos documentos dando recomendaciones y estrategias precisamente para los organismos nacionales para poder hacerle frente a esta contingencia. Dentro de este documento está la actualización de las estrategias frente a la COVID-19 y es ahí en donde lo que nosotros podemos apreciar son recomendaciones que son dirigidas precisamente a los gobiernos. Sin embargo, hay dos que son bien importantes y van dirigidas a las personas. Uno, necesitamos controlar los casos esporádicos y evidentemente entrar en una cuarentena, ¿sí? Además, necesitamos ayudar a contener la transmisión a partir de la adopción de medidas de distanciamiento físico que todos conocemos y de manera muy importante necesitamos entender que aislarnos es la mejor forma de poder combatir esta situación. Ahora, a todos se nos ha hecho complicado, ¿cierto? Vemos de manera cotidiana en los mercados, en el transporte público, en la calle, justamente estas escenas, ¿no? Donde hay muchísima gente que está saliendo a la calle, muchísimos no tienen cubrebocas. Yo entiendo que necesitamos salir a trabajar, pero mientras menos medidas de protección tengamos, entonces más prolongada será esta situación. Ahora bien, aquí quiero recordar dos conceptos que para nosotros los psicólogos son muy importantes. Por un lado tenemos la medicina conductual y es, digamos, el conjunto de disciplinas, algunas muy novedosas, otras no tanto, que nos están indicando una cosa importantísima. La enfermedad no es producto de lo que la gente le pasa. La enfermedad es producto de lo que la gente hace o deja de hacer. Si nosotros partimos con esta idea, entonces lo que podemos ir definiendo van a ser ciertos patógenos conductuales, es decir, ciertos comportamientos que nos van a poner en un mayor riesgo que otros. Si nosotros pues salimos a la calle sin el cubrebocas y vamos al trabajo y nos subimos al metro y tomamos el tubo, no nos lavamos las manos, no utilizamos gel antibacterial, evidentemente vamos a ser mucho más propicios a contraer el contagio, ¿no? Ahora bien, si nosotros adoptamos este tipo de prevenciones y el más importante, que es el que nos han bombardeado, ¿no? Y aquí nos lo define también el Chavo del Ocho, ¿no? Y sí quisiera yo leer el meme. Dice el profesor Girafales, en la oración siguiente, la gente muere del coronavirus, ¿dónde está el sujeto? Y muy hábilmente el Chavo del Ocho nos contesta, pues en la calle, sin cubrebocas y pegadito a todo el mundo, ¿no? Puede ser chiste, pero la verdad es que es la verdad más pasmosa, ¿no? Que nosotros podemos tener. Ahora bien, de aquí surge la recomendación, insisto, con la que nos han estado bombardeando. ¿Qué hacemos? Nos quedamos en casa, ¿sí? Aquellos que tenemos la fortuna de quedarnos en nuestra casa, entonces, pues hagámoslo, porque es una de las bendiciones que tenemos el día de hoy, poder estar en casa y disfrutar, digamos, del avance de la tecnología, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues hay varias cuestiones que ahí sí voy a entrarle directamente a las estrategias como tal, ¿no? Una de las situaciones que hemos visto que se han afectado son las necesidades básicas. Y cuando hablo yo de necesidades básicas, no me estoy refiriendo a las condiciones materiales, sino justamente atender nuestras necesidades fisiológicas. No me dejarán mentir, incluso antes de iniciar esta charla comentábamos que pues sí, pareciera que los trajes nos los encogieron en la tintorería, pero pues la verdad es que ha sido una situación mucho más complicada, ¿no? Nuestros hábitos de ejercicio, nuestros hábitos alimenticios se han visto muy afectados. Y en ese sentido, la invitación es que
nosotros podamos adoptar nuevamente los hábitos más saludables en nuestra alimentación y que comamos como pajaritos, ¿no? Es decir, muchas veces, pero poquito, ¿cierto? Se supone que la mejor ingesta es aquella que se da durante 5 veces al día, es decir, 3 alimentos fuertes, vamos a llamarlos así, y 2 colaciones. Pero incluso si podemos comer un poco más, pero en menor cantidad, vamos a poder echar a andar nuestro metabolismo y en ese sentido procurar una mejor salud. Otra de las cuestiones que hemos visto que se ha trastornado de manera bien importante es el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Pues sí, como yo no tengo que despertarme temprano, entonces tiendo a ser mucho más relajado en el horario del sueño. Y además el Netflix y además las plataformas en donde puedo tener acceso a ciertos contenidos, pues está disponible 24/7. Y entonces nos estamos durmiendo a las 12, 1, 2 de la mañana. Y también hemos visto que los chicos están imitándonos a nosotros los adultos. Y también ellos están trastornando estos ciclos sueño-vigilia. ¿Por qué es importante que nosotros durmamos, ¿no? a un horario, digamos, más temprano? Resulta que nuestro organismo funciona a base de una hormona que se llama melatonina. Y esta melatonina es, digamos, muy parecida a la clorofila, ¿no? Ustedes recordarán que esta cuestión de la fotosíntesis funciona justamente en un ciclo luminoso y en un ciclo oscuro, ¿no? Y no tiene que ver con la noche y el día, tiene que ver justo con las hojas que reciben la luz del sol y con la raíz, ¿no? Que está oculta precisamente de la luz del sol. Nuestro cerebro, digamos que entiende cuándo es día y cuándo es noche. Se hizo un experimento con un grupo de enfermeras que trabajaban 8 horas por la mañana y otro grupo de enfermeras que trabajaban 8 horas durante la noche. Se midieron a las enfermeras, al grupo de enfermeras en cuanto al desgaste que podía tener su organismo y se dieron cuenta que las enfermeras que trabajaban durante la noche tenían un mayor desgaste de su organismo, ¿sí? Aunque trabajaban las mismas horas, aunque tenían la misma alimentación, el mismo régimen de actividad física, quienes dormían durante el día secretaban menor melatonina y eso producía mayores errores, producía mayor irritabilidad, producía muchísimas fallas en nuestro organismo. Entonces, si nosotros recuperamos este aprendizaje, vamos a darnos cuenta que dormir durante la noche va a ser lo mejor, insisto, porque nuestro cerebro va a identificar la oscuridad como el momento propicio para producir esa hormona de la melatonina. Entonces, nuestros chicos, cuando duerman durante la noche, por lo menos 8 horas, que eso es lo mínimo, no es lo máximo, es lo mínimo que vamos a dormir, entonces se va a producir esta hormona y el aprendizaje, la concentración, el seguimiento de instrucciones van a verse mejorados de una manera bien importante. Entonces, la cuestión es que podamos dormir, ¿no? Durante la noche. Las siestas, ¿no? Las famosas siestas después de comer, no nos sirve, no se produce melatonina como cuando dormimos en la noche. Por eso es muy importante que respetemos el sueño ciclo-vigilia. Bien, la siguiente cuestión de necesidades básicas que vamos a ir atendiendo es precisamente la educación. Nos hemos relajado mucho, papás y mamás. Necesitamos seguir cumpliendo justo con la supervisión adecuada a lo que nuestros hijos están aprendiendo durante las clases. Si bien sea complicado que nosotros podamos estar atendiendo todo por la computadora, sí necesitamos administrar mejor nuestro tiempo y darle a nuestros chicos por lo menos media hora para poder ayudar a la escuela, ayudar a los profesores a la correcta supervisión de lo que están haciendo nuestros chicos. Aquí en la clínica, pues estamos atendiendo a algunos jóvenes por el vía Zoom y algunos otros todavía requieren pues de neurofeedback y vienen aquí a la clínica. Y un común denominador que hemos encontrado en los jóvenes es que apagan la cámara, ¿no? Pareciera que es como una moda
y nosotros no queremos que nos vean en la intimidad, en nuestra recámara, pero a ver, aquí la cuestión importante es que esto restringe justamente la mejor comprensión por parte del profesor acerca de lo que nos están entendiendo los alumnos. Entonces, esto ocurre también porque papá y mamá están enfrascados en sus propias tareas. Pero, insisto, 2 minutitos, 2 segundos que perdamos, ¿no? Para echarle un ojito, que el chico tenga, la niña tenga la cámara encendida, la verdad es que se van a ver muy beneficiados, tanto los profesores como nuestros hijos. Entonces es muy importante que nosotros supervisemos esta cuestión, que también nos estemos dando cuenta en las plataformas que tenemos a disposición de cuáles son los trabajos que están encargando. Ojo, no es que nosotros vayamos a suplir al profesor y que hagamos el trabajo de ellos, no es así. Esto es una situación colaborativa y mientras más involucrados estemos nosotros, mientras más compromiso mostremos a nuestros hijos justo con los objetivos de estar en una escuela, entonces ellos van a beneficiarse con la adquisición de los hábitos. Porque si mi papá, si mi mamá están supervisando mi trabajo cotidiano en la escuela, van a entender de manera mucho más amable, mucho más cordial, que lo más conveniente es cumplir precisamente con las tareas que nos están encomendando, ¿vale? Asociado a esta cuestión de apagar las cámaras, tiene que ver justo, decía yo, con la intimidad, ¿no? No me gusta que me vean mi recámara, pero lo que hemos visto también es que pues los chicos toman clase con pijama, ¿sí? También hemos visto que papá y mamá, incluso cuando están en una reunión, también a distancia, pues sí, no estamos teniendo esta parte, digamos, de no solamente el aseo, sino el cuidado personal. Esto es bien importante. Nosotros somos animales, pues, ¿no? Pero somos animales habituales. Cuando nosotros rompemos los hábitos que nos han ido formando, entonces empezamos a generar una sensación de descuido. Es muy importante que nosotros sigamos respetando estos hábitos, bañarnos temprano, cambiarnos la ropa, sentirnos guapos, ¿no? Insisto una vez más con esta cuestión de que, pues sí, ya el cinturón me está diciendo, a ver, ya párale la galleta, ¿no? Pero la cuestión es que lo dejamos de notar, pues porque utilizamos mucho tiempo el pants, ¿sí? Y el pants es, la verdad, muy amable con nosotros, ¿no? No nos reclama. Pero el pantalón de vestir, pero la camisa, pero el cinturón, ese sí nos está dando avisos. Entonces, mientras nosotros nos sintamos más cuidados, nos sintamos guapos, nos demos una peinadita, ¿no? Sí, como ustedes pueden notar, yo tengo el pelo largo, pero justamente porque no voy a ir a un servicio de esta naturaleza, precisamente por las mismas condiciones, ¿no? Entonces, una cosa es que no me corte el cabello y otra cosa es que lo tenga sucio. Una cosa es que no vayamos al salón de belleza, mamás, y otra cosa es que realmente estemos, pues como Mafalda recién salida de la cama, ¿no? Sí necesitamos cuidarnos mucho más, cuidar nuestra vestimenta, ¿no? El aseo personal. Ay, me baño hasta las 3 de la tarde. Bueno, ya se dieron las 3. No, tengo flojera. Mejor en la noche, ¿no? Además está haciendo frío, ¿no? A ver, insisto yo en estas cuestiones. Es muy importante que nuestro aseo continúe siendo lo más habitual que era. Recuperemos estos hábitos, hagamos el esfuerzo para que nos despertamos temprano y continuemos con la rutina que teníamos. Eso es verdaderamente importante. Y finalmente, en esta parte de las necesidades básicas, una de las estrategias es que tengamos manifestaciones afectivas, papás y mamás. Una de las cuestiones que más va a reforzar el sistema inmunológico de cualquier persona es sentirnos queridos, es sentirnos aceptados. En la medida en la que nosotros y nuestras manifestaciones afectivas incluyan el contacto físico, ojo, estamos hablando de los que vivimos en la misma casa. En ese sentido, de verdad, nosotros vamos a sentir un estado de bienestar magnífico, ¿sí? Si ustedes pueden tocar a sus hijos, si los pueden acariciar, si los pueden abrazar, háganlo, ¿sí? Por favor, en ese sentido, no seamos tacaños, ¿sí? Al contrario, seamos pródigos, seamos generosos en el contacto físico.
Abracemos a los niños, es algo que les va a dar mucha seguridad. Incluso ustedes van a poder experimentar una sensación de regreso, de sentirnos también muy, muy aceptados por nuestros hijos. Sí, me van a decir algunos, pero es que los adolescentes ya no quieren. Sí, a lo mejor no quieren la primera, pero la verdad es que también lo necesitan mucho, ¿sí? Entonces, vamos, digámonos cosas amables, seamos generosos, insisto, con el contacto físico, abracémonos. ¿Hace cuánto que papá y mamá nos estamos viendo 24/7 y, ay, ya, por favor, vete de aquí? Pues sí, a lo mejor lo puedo entender. Sin embargo, el que toquemos a alguien le puede cambiar el día, le puede cambiar la percepción incluso de quién es él en este nicho, en este lugar, en esta casa, ¿vale? Entonces, estas son, digamos, algunas de las situaciones que podemos hacer en cuanto a las necesidades básicas. Bien, ahora, en cuanto a los aspectos emocionales, hay varias situaciones que necesitamos entender y voy a empezar, digamos, por debajo de la lámina. Sí, todos nosotros hemos estado experimentando miedos, hemos experimentado incertidumbres. ¿Cuándo va a acabar? Cuando todo esto inició, no me van a dejar mentir, pensamos que era algo parecido como el H1N1 y que eran 15 días y todos íbamos a regresar tan felices como siempre, ¿no? Sin embargo, en la medida en la que esto se ha ido prolongando, pues hemos generado muchísima sensación de incertidumbre y nos hemos sentido frustrados a más no poder. Muchos negocios se han caído, muchos contratos que ya teníamos firmados, pues obviamente no se lograron. Y esto va generando una sensación de desamparo. Primero lo que necesitamos hacer es entender que ante situaciones anormales, lo más normal son estas respuestas. Sentir miedo, sentir incertidumbre, experimentar frustración. Eso es normal. No nos reprobemos por sentir, por experimentar estas vivencias. Eso es muy normal, eso es algo muy natural. Raro sería justamente que estuviéramos brincando de alegría, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no lo habíamos vivido antes, eso necesitamos asumirlo. Cuando nosotros aceptemos a cabalidad esta situación y que esto es lo que nos tocó vivir, entonces vamos a poder tener un mejor estado anímico y vamos a poder ahora sí construir la tranquilidad. ¿Cómo lograr esto? Mi esposa me decía hace unos pocos días que ya estaba harta de ver siempre las mismas cosas en la casa. Y entonces lo que empezamos a hacer fue justamente recordar el por qué. ¿Cuál es la razón fundamental por qué estamos encerrados? Y eso tiene que ver justamente con nuestra salud. Eso tiene que ver con nuestro bienestar. Si nosotros recordamos en mayor o menor medida el por qué estamos aquí, entonces va a ser más fácil. Ah, sí, ya me acordé por qué. ¿Sale? Y entonces vamos a poder sacar fuerzas de la flaqueza y continuar con esto. ¿Sale? Ahora, también es muy importante el consumo que hacemos de la información. Muchas mamás, muchos papás me han mencionado que una de las estrategias que han hecho es cerrar su página de Facebook. ¿Por qué? Justo por el bombardeo de información tan negativa que nos ha llegado. Yo no estoy diciendo que quememos las revistas, que la suscripción al periódico la cancelemos, que no veamos nunca más un noticiero, de ninguna manera. Es muy importante estar informados y más justo con lo que decía el profesor al principio, ya vienen las vacunas y necesitamos estar pendientes de las instrucciones. Pero una cosa es estar pendientes de la información importante y de fuentes oficiales y otra muy distinta, estar haciendo oídos a esto que se conoce como las fake news, ¿no? Que si las vacunas están llenas de chips que nos van a controlar la mente, que esto es parte de una nueva, de la implantación de un nuevo orden mundial, todas estas teorías conspirativas no nos hacen ningún bien, por el contrario, nos empiezan a llenar de humo la cabeza y nuestro estado anímico se va a ver contaminado cada vez más. Ciertamente también necesitamos evitar hablar de lo que es el COVID.
decía el profesor, sí, cada vez se acerca más el círculo, ¿no? Al principio, no, pues no conozco a nadie, seguramente es un chismarajo, es una cortina de humo. Sin embargo, hoy los números ya no son números. Ahora sí, ya tienen nombre y tienen apellido, incluso tienen direcciones y nosotros los conocemos, ¿sí? Ahora bien, si nosotros estamos en un estado de este tipo, entonces sí, y alguien me busca para pedir ayuda, la máxima ayuda que podemos dar no es hablar, es escuchar, pero no lo que pasó, sino la sensación que está experimentando la persona. Es decir, la comunicación emocional es mucho más importante que todo el relato de hechos, de si no hay oxígeno, de si no hay camas, de si no hay medicinas, de si las vacunas son para los miembros del honorable Congreso de la Unión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos va a servir. Mientras más comuniquemos nuestra emoción, va a ser mucho mejor el procesamiento que hagamos de lo mismo. Cuando yo declaro que tengo miedo, tan solo el hecho de pronunciar esa palabra, de verdad, me va a hacer sentir mejor. Hay un autor muy importante para el psicoanálisis, no es mi corriente, por supuesto, pero la frase es de verdad muy significativa. La palabra es el asesinato de la cosa. Es decir, cuando nosotros podemos traducir en palabras lo que tenemos en nuestra cabeza, entonces sí, vamos a ver que se puede disipar, porque nos vamos a dar cuenta muy probablemente de la irracionalidad de esos pensamientos. Y en ese sentido, de verdad vamos a poder hacer un mejor frente a estas situaciones, ¿de acuerdo? Necesitamos cuidar mucho nuestra emoción, pero de manera bien importante reconocer que la emoción es hija de nuestros pensamientos. Entonces, hay que observar qué es lo que estamos pensando, cómo lo estamos pensando, y de esta manera vamos a poder regular mucho mejor nuestras emociones, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ahora a las cuestiones del comportamiento, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo, como seguramente algunos de ustedes lo han experimentado, nuestro comportamiento tiende a ser muy impulsivo, es decir, no hay una planeación adecuada, no hay una organización de las cosas, y entonces empezamos a hacer compras. Recordarán ustedes al principio de esta situación, la gente salió a comprar papel de baño, ¿no? Y agotaron, ¿no? Todos los supermercados y las tiendas de papel higiénico, ¿no? ¿Alguien tiene una explicación de este comportamiento? La verdad es que ni siquiera la persona que compró cantidades industriales de papel higiénico la tiene. Dejamos de comportarnos de una manera racional cuando tenemos miedo, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es también atender cuáles son los miedos que yo puedo experimentar. La teoría nos dice que la persona, ¿sí?, ya sea chino, japonés, alemán o mexicano, va a tener o va a experimentar en su vida al menos uno de 4 miedos que son, digamos, universales. El miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo a el desamor y, de manera bien importante, el miedo al desabasto, ¿sí? No me van a dejar mentir, pero si todos conocemos al primo de un amigo que vamos a su casa y ya está la alacena a reventar, ¿cierto? Y entonces estamos acumulando latas de atún y bolsas de frijol y costales de azúcar. A ver, el problema por el que estamos atravesando no es un problema de abasto, es un problema de salud, ¿sí? Y este miedo al desabasto hace que nosotros empecemos a acumular. Pero ojo, no solamente acumulamos en la alacena, también acumulamos, como decía un cómico, en el callito de la andadera, ¿sí? Entonces, el miedo cuando nosotros estamos subiendo de peso también tiene mucho que ver justo con este miedo que estamos experimentando. Entonces, liberémonos precisamente de estos temores utilizando nuestra razón, dándonos cuenta que la situación de abasto está cubierta, que no tenemos complicación, que me da miedo ir al supermercado. La tecnología también nos está ayudando en ese sentido. Hay muchísimas aplicaciones desde los propios supermercados y otras más
que nos pueden llevar todo lo que necesitemos a la casa. No necesitamos realmente salir, ¿de acuerdo? Entonces, este miedo tenemos que irlo eliminando. El miedo, el primero que mencionamos, el miedo a la muerte. Si hay algo que nosotros tenemos seguro desde el día en que nacimos, es justamente que ese día va a llegar, nos vamos a morir. Claro, tiene que ser en las mejores condiciones posibles y sí, mientras más podamos alargar ese tiempo, mejor. Pero no solamente se trata de alargar el tiempo en que se llegue ese conocido momento, sino la calidad de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos ocuparnos. Más allá de temerle a la muerte, necesitamos apreciar nuestra vida y cómo es que la estamos disfrutando, ¿no? Entonces, mientras más sumemos a nuestro bienestar, a nuestra sensación de felicidad dentro de la casa, más lo vamos a hacer. ¿Eso cómo lo puedo hacer? ¿Llenarme los ojos de Netflix? No. Eso lo vamos a hacer conviviendo, eso lo vamos a hacer hablando con los que tenemos cerca, eso lo vamos a hacer aprendiendo, eso vamos a hacer poniendo en práctica nuestros mayores talentos. Que si a alguien le gusta modelar con plastilina, que lo haga, si a alguien le gusta dibujar, que lo haga, que a alguien le gusta tener cuestiones, digamos, de ejercicios matemáticos, que lo haga. Mientras más y mejor podamos desempeñar nuestros talentos, entonces más felicidad vamos a ir generando. Esto es algo bien importante, ¿sí? Ahora, también es importante entender que la irritabilidad, el enojo, se va a presentar de manera muy frecuente en nosotros. Ahora bien, es muy fácil e incluso hemos sido nosotros educados en echarle la culpa al otro de nuestras emociones. Es que tú me hiciste enojar, es que tú dijiste y por eso me enojé. Nuestros hijos son igualitos. Entonces, démonos cuenta que la única persona responsable de nuestras vivencias emocionales y de nuestros comportamientos derivados de esas emociones somos nosotros. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos entender que si bien yo controlo el enojo, también yo soy capaz de regular esa emoción que lo antecede, ¿sí? No se trata de que no nos enojemos o que no nos pongamos tristes o que no experimentemos miedo. No somos robots, somos personas. Y en ese sentido, una de las cuestiones importantes es generar conciencia de qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo. Si yo acepto que tengo miedo, si yo acepto que estoy ansioso, entonces puedo empezar a generar otras estrategias, darme cuenta de que mi pensamiento no es lo más racional posible y que, si bien no voy a controlar mi enojo, sí puedo controlar mi conducta. No voy a azotar la pared, no voy a pegar de gritos, voy a declarar la emoción que estoy viviendo y en ese sentido voy a pedir 5 minutos para yo regularme. ¿Cómo me regulo? Ejercicios de respiración. Hay algo que conocemos como la respiración táctica. No vamos a hacer un ejercicio, solamente lo voy a describir. La respiración táctica tiene un número favorito que es el 4. Cuando yo cuente 4, entonces voy a hacer una inspiración, ¿no? Por la nariz lo más profunda que pueda. Voy a hacer una pausa de 4 momentos y después voy a exhalar por la boca en 4 tiempos. Y lo mismo, vamos a hacer una pausa. Si nosotros hacemos estos ejercicios, vamos a poder controlar estas emociones negativas que nos están asaltando. ¿De acuerdo? Ok. El ejercicio, papás y mamás, es fundamental. No se puede salir a correr, los gimnasios están cerrados y sin embargo, hoy en el YouTube, hoy en cualquier plataforma, podemos encontrar acceso a rutinas de ejercicio, incluso de ejercicio cardiovascular que podemos hacer en la sala de nuestra casa. Entonces, no hay, digamos, un pretexto, ¿sale? Lo que sí hay desmotivación. Pero entonces, una vez más, recordemos por qué estamos aquí, ¿sí? Y es precisamente por nuestra salud. Mientras más hábitos saludables adquiramos, como el ejercicio físico, entonces mayor va a ser el bienestar que podemos obtener. Ahora, les quiero comentar también una parte de la magia del ejercicio. Fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos ejercicio cardiovascular, nuestro cerebro empieza a secretar
unas sustancias que conocemos como endorfinas. Estas endorfinas, todos aquellos que se hayan enamorado saben de qué hablo, ¿no? Es esta sensación de verdad de que no pasa nada, como diría Tintán, cuando estamos lacios, 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 ¿no? Esa es la acción de las endorfinas. Y resulta que las endorfinas son las sustancias contraveneno de la ansiedad, ¿sí? De toda esta noradrenalina, de toda esta adrenalina que secretan nuestras glándulas suprarrenales cuando estamos en estrés, cuando estamos en miedo. Entonces, las endorfinas van a funcionar justamente como un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más ejercicio hagamos, entonces mayor cantidad de endorfinas tendremos y en ese sentido tendremos mayores herramientas para hacerle frente a estas situaciones. El ejercicio, más allá de quemar calorías y equilibrar también este gasto calórico con la ingesta, también nos va a permitir hacerle un mejor frente a la ansiedad y al miedo, ¿vale? Ok, diviértanse papás, diviértanse mamás. Si bien es cierto que estamos encerrados, hay muchísimas formas en las que podemos divertirnos, ¿no? Si no hemos descubierto la magia de la lectura, hagámoslo. Hoy tenemos un poco más de tiempo. Háganlo, de verdad. Diviértanse, hagan las actividades que más les gusten. Si a alguien le gusta cocinar, que lo haga. Si a alguien le gusta construir legos, que lo haga. Si a alguien le gusta simplemente colgarse ahora del Zoom y ponerse a platicar, que lo haga. Podemos hacerlo, ¿sí? No todos son responsabilidades, no todos son obligaciones. Mientras mayores espacios de real esparcimiento tengamos, va a ser mucho mejor. Nosotros a veces pensamos que la diversión solamente viene de una pantalla, de cualquier tamaño, ¿no? Puede ser la tele de 8,000 pulgadas o puede ser el telefonito. No es cierto. ¿Es una herramienta? Sí, claro. Pero dense cuenta que las actividades contemplativas no necesariamente me van a dar divertimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos contemplando cualquier cosa en la pantalla, ya sea el Facebook, ya sea videos en YouTube, ya sea una película, a veces nos perdemos en los pensamientos que estamos teniendo. Si nosotros hablamos, si nosotros leemos, entonces sí, ahora la red neurológica que soporta estas cuestiones van a impedir que realmente estos pensamientos nos asalten. Entonces, hagamos cosas, ¿sí? No solamente miremos cosas, diviértanse lo más que puedan. Eso es muy importante que nosotros tengamos este tipo de actividades, ¿vale? Ok. Bien, aquí sí me gustaría que le echaran un ojito justamente a esto que me pareció realmente una maravilla, ¿no? Es un aviso. Mamá está en una reunión. No pasar. La respuesta a tu pregunta puede ser en el cajón, para lavar, no sé qué vamos a cenar, no, lo que quieras decir esto, una fruta en tu habitación. Papás y mamás, no me van a dejar mentir que la inteligencia de esta mamá, la verdad es que es envidiable, porque los hijos, ¿sí? Siempre nos repiten las mismas preguntas, ¿no? Entonces, vamos a preparar también un sketch y puede ser como este. Nos hemos visto enfrentados justamente a esto que conocemos ahora como el teletrabajo, ¿sí? Aquellos que son como yo, que de repente somos como muy, pues, analfabetos en lo tecnológico, nos hemos visto enfrentados a aprender Zoom, a aprender las videollamadas por WhatsApp, a tener, digamos, este tipo de tecnologías en nuestra vida cotidiana, compartir documentos, hacer comentarios en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que nosotros también podamos tener reglas justamente para que nuestro trabajo siga siendo exitoso. El principio es el espacio. Muchos de nosotros hemos utilizado la cama en algún momento para hacer este trabajo. Prohibido, craso error. Nosotros necesitamos disponer de un espacio. Oye, es que Vander, no conoces mi departamento, es lo más parecido a un huevito. Pues aún en el huevito hay un espacio en el pasillo en donde puedo declararlo justo como el lugar del trabajo, ¿de acuerdo?
que haya un espacio suficientemente ventilado, suficientemente iluminado, ¿sí? Fuera del dormitorio. Es muy importante. También es muy importante que nosotros podamos transmitir la importancia que es la calidad de nuestro trabajo. Muchas veces pensamos que por estar en casa estamos de vacaciones y que nuestro trabajo no es importante porque estamos frente a una pantalla. Eso es lo más equivocado que podemos hacer. Mamá y papá que trabaja frente a la computadora está en eso, en una actividad laboral y necesita ser respetado. No podemos interrumpir a papá y a mamá cuando se nos pega la gana o cuando tenemos una necesidad. Él está en la oficina, no está en la sala. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Necesitamos transmitir esto. Es un sentido de orden, ¿sale? Ahora bien, tampoco me van a dejar mentir que hemos equivocado el camino y no hemos podido establecer límites tajantes y definitivos en el horario de trabajo. Efectivamente, si le estoy poniendo un horario a mi familia en donde no me pueden interrumpir, no me pueden pedir que suba el garrafón del agua, no me pueden pedir que vaya por las tortillas, porque estoy trabajando, así también tengo que ponerles un límite a mis jefes. Tengo que ponerles un límite a mis colaboradores. Nos conectamos de 9 de la mañana a las 5, a las 6, al horario establecido. No me van a dejar mentir papás y mamás que 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana nos están pidiendo información por el correo. Necesitamos establecer límites. El equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal es fundamental para que tengamos equilibrio en nuestra salud. Entonces, vamos a poner estos límites. Ojo, el límite no es al jefe, el límite no es a mi esposa, el límite no es a mi hijo. El límite es a mí. Yo soy el que tengo que respetar qué actividades voy a realizar y a desempeñar con todo mi esfuerzo de tal hora a tal hora. No es el otro el que tiene que entenderlo, soy yo el que tiene que asumirlo. Yo digo cuándo voy a trabajar, yo digo cuándo voy a jugar con mi familia, yo digo cuándo voy a ver la tele. Yo soy, no es el jefe, no es el trabajo, no es el compañero. ¿De acuerdo? Las comidas. Ustedes recordarán que cuando todos íbamos a las oficinas de 2 a 3 o de 3 a 4, religiosamente nos íbamos a la cocina, al restaurante, sacábamos el topper, ¿sí? Porque sabíamos que ese era el horario de la comida. Hoy se ha trastocado, hemos permitido que se trastoque ese horario de comida. Muchas veces los profesores incluso me han platicado, pues que sí, los chicos están en clase, pero pues está la mamá dándole licuado y estamos por acá con el cereal y ya regaron la leche en el teclado, es decir, es un desastre. No, necesitamos respetar los horarios de las comidas, es fundamental. Decíamos al principio, por lo menos 5 veces, pero que no interrumpa otras actividades, ¿de acuerdo? Por eso vamos a poner los horarios. Otra situación importante que no hemos reparado es que no somos máquinas, no somos robots y necesitamos descansar. No es una moda el descanso, no es una extravagancia. Necesitamos descansar. Ojo, a veces pensamos que descansar significa prender la televisión, nada más. De verdad, necesitamos que incluso nuestro pensamiento, haga una pausa. Siéntense. Tranquilícense. Y si pueden cerrar los ojos 5 minutos, sería maravilloso. Así vamos a poder eliminar un poquito toda la estimulación externa. Si esto se lo transmitimos también a nuestros hijos, ellos también van a tener este equilibrio. En la medida en la que nosotros descansemos, el cuerpo inmediatamente se va a acostumbrar a reponer la energía en esos 5 minutos y vamos a tener digamos, pues sí, la disposición suficiente para esforzarnos un par de horas más. ¿De acuerdo? Ok. Es también importante que nosotros informemos al entorno, ya sea el entorno laboral o ya sea el entorno familiar, digamos, extenso, o a nuestro propio entorno familiar directo, ¿sí? De la disponibilidad que yo tengo para dedicarme a ellos o al trabajo.
A veces los niños nos interrumpen porque tampoco han entendido que papá está en ese horario, ¿sale? Y nosotros asumimos que ellos deben de saberlo. No, no podemos dar por sentado nada, ¿sale? Entonces vamos a informar y si es necesario, colguemos una plaquita, una cartulina, una hoja en el refri. De tal hora a tal hora no hay papá. De tal hora a tal hora no hay mamá. ¿De acuerdo? Incluso nosotros, papás y mamás, necesitamos entender que de tal hora, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, no hay hijos, porque están en la escuela. ¿De acuerdo? No es que, a ver, ayúdame con esto y hace esto. Ya. No, ellos están atendiendo una actividad académica que también es importante, papás y mamás. ¿Sale? Entonces, mientras más respeto mostremos por nuestras actividades y por las actividades de los demás, entonces más fácilmente vamos a poder transitar por estas cuestiones. ¿Vale? Ok. Muy bien. En ese sentido, es muy importante entender que el encierro que nosotros estamos teniendo es muy diferente la experiencia que podemos tener nosotros adultos con lo que los chicos entienden, ¿vale? Entonces, los chicos pueden estar con muchas dudas, ¿sí? Y eso va a ser muy natural. Si nosotros platicamos con ellos, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos información que a ellos les resulta valiosa y que, insisto, habíamos dado por sentado que ellos compartían. Entonces, platiquemos con los chicos para saber cuáles son las dudas que ellos están teniendo. Cuando nosotros vemos a los chicos que nos están contestando mal, que están medio aislados, que no salen del cuarto, que solamente quieren estar en la consola, muy probablemente me están dando de gritos, aunque no utilicen la voz. Sus comportamientos van a ser bien importantes y necesitamos estar, digamos, alertas de cuáles son esas manifestaciones de sus emociones para que podamos ayudarlos a que se adapten a la aceptación de estas emociones que se derivan de la situación misma del encierro, ¿de acuerdo? Papás y mamás, hay algo que a mí sí me preocupa, pues no un poco, sino mucho, y es justamente que los límites, ¿no? Las normas, las reglas, antes las teníamos a veces más o menos claras, pero con esta situación las hemos tenido, digamos, en desuso. Nada más adecuado que mantener un sistema de reglas y de límites para que los chicos también puedan sentirse libres de actuar de una manera y no de otra. Eso va a ser bien importante. Pues sí, digamos que en el sentido común, ¿no? Pues nadie va a permitir que desayunemos pizza, ¿no? Y no porque esté mal, ¿no? No, sino justamente porque los requerimientos nutritivos de nuestro cuerpo por la mañana no son de carbohidratos, o no de carbohidratos complejos como es la pizza, sino de carbohidratos simples como es la fruta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, que nosotros podamos respetar lo que necesitamos, entonces va a ser hacerles mucho más sencillo a los chicos el respetar esas normas, esas reglas. Las rutinas, papás y mamás, es muy importante. Somos animales habituales. En ese sentido, las rutinas, cuándo me baño, cuándo como, cuándo hago la tarea, cuándo juego, ¿sí? Me va a permitir también ir organizando mi día. Me va a permitir no sentir culpa de que ya se oscureció otra vez y no hice nada. Entonces, vamos a trabajar justamente con estas rutinas. Vamos a priorizar las actividades académicas o las actividades físicas o las actividades domésticas. No lo sé, ¿sí? Cada familia tendrá su propia jerarquía y cada familia va a estar bien, ¿sí? Entre enormes comillas. Es decir, mientras más adaptada pueda ser la forma como nos organizamos, pues entonces el equilibrio va a darse de mejor manera. Ok, en la medida de lo posible, tenemos que hacer partícipes a los chicos de las decisiones que vamos a ir tomando, ¿sí? ¿Cómo qué? Oigan, ¿cuándo hacemos, por ejemplo, la noche de familia? ¿El viernes o el sábado? Eso sí podemos involucrarlos. Oigan, me siento un poco mal, ¿me aíslo o no me aíslo? No, espérate, eso no lo pueden consensuar, eso es algo que tenemos que atender, ¿no? ¿Saben qué? Me siento un poco mal, ustedes no van a entrar, ¿no? Durante los siguientes 14 días,
pues nada más voy a abrir mi puerta para recibir comida y nada más, ¿sale? Es decir, hay cosas en las que sí podemos solicitar la opinión de los chicos, ¿sí? Y hay otras en las que no. ¿Cuál es el criterio? El que ustedes decidan, ¿sale? Porque ustedes son los adultos, finalmente. Bien, la cuestión, bueno, ya hemos platicado justo de explicarles cuál es la situación en cuanto a los horarios de trabajo, etcétera. Y las medidas de seguridad. Los chicos tienen que saber en dónde está el gel, en dónde está el jabón, necesitan saber en dónde están también los cubrebocas, ¿de acuerdo? Necesitamos enseñarles a que lo usen correctamente. Y no nada más en la cuestión de colocárselo, sino incluso es que algunas veces los chicos se lo quitan y entonces empiezan a jugar, ¿no? Como si fuera un reguilete, como si fuera un yoyo. Necesitamos explicarles pues que sí, que el cubrebocas es en realidad un escudo, ¿sí? No es un juguete, ¿sale? Entonces, que adopten las medidas de seguridad, eso es lo más importante que podemos hacer con ellos. Y también, de manera importante, quiero llamar su atención justo hacia las medidas que vamos a establecer para el uso racional de nuestros dispositivos electrónicos, llámese televisión, tableta, teléfono. No es que los satanicemos, no es que les impidamos el uso, pero que sí lo podamos condicionar a ciertos horarios y además al cumplimiento de ciertas tareas. Es decir, mira, Juanito, si tú ya hiciste la tarea, ya comiste, ya te bañaste y además hiciste un poco de ejercicio, ¿cómo no? Con mucho gusto, aquí está la tablet y puedes jugar un rato. Ahora, también, ¿cuánto es un rato? Porque tengo un paciente que un rato para él son 16 horas el fin de semana. Entonces, no, cuidado, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son esas medidas, ¿no? Como diría mi abuelito, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Sale? Ok. De manera muy importante, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para leerte algunos comentarios del chat. Sí, perfecto. De hecho, ya concluimos, entonces, si quiere, lo hacemos. Son más aportes que preguntas, lo cual nos da mucho gusto. Dice por aquí, de niños, los niños, perdón, necesitan mínimo 9 horas. La hormona del crecimiento se refiere a dormir. La hormona del crecimiento necesita más horas y si cenan tarde y carbohidratos, se suprime totalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué nos recomienda para los preadolescentes para motivarlos a que prendan la cámara? Bueno, esa es una pregunta que la vamos en el momento que puedas. Dice otra más, a mí me ha ayudado a hacer una rutina de cardio en la mañana y así se baña temprano y despierta bien para sus clases. Alguien más dice, mi hijo y yo estamos felices de estar en cada, dice nunca, cada no sé qué, habíamos podido estar tan tranquilos y no vemos noticias en casa. Estar en casa me imagino, nunca habíamos podido estar tan tranquilos y no vemos noticias. Paparrucha dice, es el término en español equivalente a fake news. Mira, una palabra que no conocía. Buenas tardes. Bueno, ya aquí nos preguntan que ya llegó alguien más. Dice, tengo clase, aquí hay una persona que nos ofrece, tengo clase online. Si gustan, les puedo compartir yoga. Es súper saludable, es muy importante la rutina y respetar los horarios y la disciplina. Gracias por la persona que nos ofrece la yoga. A ver si nos ponemos en contacto. Dice alguien más, límites claros, es lo que sugiere, que sean muy claros los límites que se ponen. Alguien más hace alusión a tu letrero del pasado. Cierto, se les olvida, yo pongo un letrero que dice solo urgencias, para que respeten su espacio y alguien le contesta aquí, buena estrategia, que sepan que solo hay urgencias. Y finalmente dice alguien más, yo pongo control parental y tiempo de pantalla que incluyen todos los aparatos. Súper importante. Hasta ahí los comentarios. Excelente. Sí, nada más yo añadiría en esta cuestión de la hormona del crecimiento, la melatonina y la hormona del crecimiento son dos distintas, son dos diferentes. La hormona de crecimiento se empieza a secretar con mayor cantidad en la adolescencia. Y sí, justamente durante los procesos de sueño.
Por eso van a ver que los chicos entre los 12 y los 16, 17 años duermen como osos, ¿sí? Y si ellos pudieran estar dormidos todo el día, sí, lo van a hacer, ¿vale? Pero es normal, ¿no? Ahora, ojo, también hay cuestiones importantes. Porque un chico deprimido también puede estar dormido 16 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los focos rojos que tenemos que observar? No solamente es la cantidad de sueño, sino también la cantidad de actividad, es decir, si está con los amigos conectados, si les interesa el juego, si le interesa divertirse, si está comiendo, ¿vale? Si yo veo que no hay juego, que no busca a los amigos y que sí se la pasa dormido, cuidado, puede ser otra situación, ¿de acuerdo? Pero la hormona de crecimiento es diferente a la melatonina. Las dos se secretan durante el sueño y la hormona de crecimiento mucho más en la adolescencia, ¿vale? Muy bien. Otra cuestión, me quedé pensando en esta cuestión de los límites. Y yo quiero ser muy enfático. De verdad, los límites no son para los chicos, los límites no son para el jefe, los límites son para nosotros mismos, porque son las herramientas que me van a permitir cuidarme, ¿sí? No es una restricción, no es una maldición, muy al contrario, es una herramienta que va a permitir que nosotros estemos en control absoluto de lo que nos vamos a dedicar en estos momentos. Es decir, hasta aquí de trabajo, hasta aquí de tarea, hasta aquí de comida, hasta aquí de diversión. El hasta aquí es lo que yo puedo tolerar, lo que es saludable para mí, ¿vale? Muy bien. ¿Es cuánto, profesor? Adelante, adelante. Ya esos son todos los comentarios. Ya por Ok, ahí los datos de yoga y en el chat para que lo puedan ver. Bueno, te comparto la última pregunta que salió aquí. ¿Qué recomendación pueden dar para lograr estar al tanto de las clases, tareas de los niños si nuestro trabajo nos absorbe mucho y constantemente tenemos reuniones y terminamos muy tarde de trabajar? ok. Es importante. Yo entiendo, incluso, pues sí, con algunos pacientes que tengo del colegio, que hay una plataforma en donde los profesores suben, digamos, algunas actividades, algunos pendientes que tienen los chicos. Esa puede ser una herramienta importante. Otra situación, que podamos tener un chat con algunos papás, ¿sí? En donde podamos compartir justamente cuáles son las actividades que ellos tienen como tarea y que nosotros podamos ir supervisando. Esta cuestión de este papá, donde hay muchas reuniones y es muy absorbente el trabajo, insisto, creo que lo más importante en ese sentido es el límite que voy a poner. ¿Cuál es el equilibrio que yo voy a marcar entre mi trabajo y la necesidad de supervisión? Aquí vamos a recordar que somos figuras de autoridad y como figuras de autoridad tenemos dos trabajos que hacer. Por un lado, es la supervisión de las tareas y por otro lado, tengo que administrar de manera adecuada las consecuencias. Cuando yo renuncio al ejercicio legítimo de la autoridad, es decir, cuando yo no superviso y cuando yo no administro consecuencias, el comportamiento de nuestros hijos empieza a tener, digamos, pues problemas, ¿no? Y manifestaciones en el rendimiento académico, en el estado anímico, en muchas otras situaciones asociadas. Entonces, sí necesito hacerme llegar del chat con los papás, de la aplicación de la escuela. Siempre hay forma de que nosotros revisemos, ¿sí? Necesito darme esos 5, esos 10 minutos. No me van a quitar mucho y al niño incluso le van a dar la sensación de que está siendo cuidado, ¿vale? Es muy importante esta sensación para los chicos. Bien, adelante, Vander. Listo. Pues con esto terminamos, digamos, la presentación. Profesor, si hubiera alguna otra duda, con mucho gusto. Este es el material que yo tenía para compartir con ustedes. Sí, me gustaría, Miss Erika, que nos están preguntando por algunas personitas que llegaron un poquito tarde, que quién está dando la plática y que quién es Vander, que si nos apoya a nosotros o dónde te buscan. Ahí tienen en la presentación los números de Vander. Vander constantemente nos apoya en algunas charlas en el colegio.
ha estado ahí cercano a nosotros en el colegio, pero Miss Erika, si le puedes repetir un poquito su currículum, por favor. Claro que sí, profesor. Licenciado Van der Graaf Chávez, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es director de la clínica NCT Estrategias Psicológicas desde el año 2002, psicoterapeuta cognitivo-conductual y especialista en retroalimentación biológica, con amplia experiencia en la evaluación y tratamiento de trastornos como la ansiedad, el dolor de cabeza, la depresión, el trastorno por déficit de atención, estrés y entrenamiento de alto rendimiento. Es un poco de su currículum, es bastante extenso, pero estoy mencionando como lo más destacado. Bien, muchas gracias. Pues abrimos un poquito los micrófonos por si alguien quiere contestar. Si me ayudas, Edna, Andrés y todos los que estamos ahí, mi Silvia y demás, por si se nos pasa alguien que no veamos. Pues adelante, si quieren participar, con mucho gusto. Yo estoy al pendiente. Si quieren participar, pueden abrir su micrófono, nada más. Lo hacemos en orden para que todos puedan ser escuchados quien quiera participar. Edna, ¿podemos dejar de compartir pantalla para vernos? Ok, Vander, ¿nos ayudas, por favor? Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo era la que estaba preguntando nada más para confirmar la dicha de tener a Vander. Afortunadamente, doctor, bueno, te conozco a través de la terapia que les diste a mis sobrinos y sin duda creo que la parte que has dicho como base, como estructura para no perder la disciplina, los hábitos, pues es la base de tu terapia y sin duda tiene grandes resultados. Hoy mis dos sobrinos están por su segunda carrera y pues autónomos de alguna manera y sin ningún problema ante la situación de la pandemia, controlando pues la forma en la que hoy tenemos que hacer las cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por tus aportaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quiénes son sus sobrinos? Carlos Piedra y Fernanda Piedra. Ah, claro, ¿cómo no? Claro, claro, sí. Por favor, salúdemelos mucho. Sí, de hecho también lo mandan saludar. Les mandé a preguntar si era usted y sí, y ahorita que hoy escuché su currículum, efectivamente es usted. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, señora Sharon. Creo que Dariel Ramos tiene levantada la mano. Sí, hola, buenas tardes. Pues fíjese que para comentar, mi hijo en contrario a lo que escuchamos ahorita en la plática, esto de las plataformas y el estar en la casa, en realidad se siente como que lo espío, ¿no? De que esté yo revisando en la plataforma qué hace, qué no hace, cómo lo hace, a qué hora lo hace. Él, al revés de lo que dijeron, se siente incómodo, se siente menos libre, ¿no? Que antes, que íbamos a la escuela a diario. Sí, claro, gracias. Hay una cuestión importante aquí y me parece que es el manejo de la información que les damos a los chicos. Muchas veces, insisto, nosotros damos por sentado que ellos asumen ciertas situaciones y es muy importante generar en ellos la certeza de que nosotros también tenemos una función, también tenemos un trabajo frente a ellos. Nuestro trabajo frente a los chicos es precisamente el de la autoridad y que es mi obligación el cuidar que tú hagas lo que se te ha encomendado, ¿sale? Entonces, tu trabajo como mi hijo, pues es continuar haciendo el seguimiento correcto de las instrucciones. Cuidado. ¿Vale? Entonces, el enojo de los chicos y estas acusaciones de que los estamos espiando, pues responden a una cosa. No nos están teniendo confianza, ¿de acuerdo? Entonces, el factor confianza es fundamental para que el seguimiento que nosotros hagamos a la supervisión pueda ser realmente eficiente. ¿Sí? Entonces necesitamos aclararle a los chicos cuál es nuestro papel frente a ellos, cuál es nuestro trabajo como figuras de autoridad, no como papá y mamá, sino como figura de autoridad, que es mi obligación, ¿sí? El hacer esta supervisión.
Y de esta manera, entonces, los chicos van a ir entendiendo que no es una intromisión a su intimidad, que no es que nosotros de manera impositiva queremos estar viendo todo o controlándoles todo. De ninguna manera. Se trata justo que vamos a hacer nuestro trabajo como figuras de autoridad. Y es ese, supervisar que él esté haciendo. Porque si yo no tengo la información de lo que tú estás haciendo bien, entonces tampoco puedo digamos, asociarlo a los reforzadores que van a mantener tu rendimiento. Entonces, la información que yo pueda obtener por la supervisión que haga de tu comportamiento van a permitirme a mí la segunda fase de mi trabajo, que es darte un reforzador, por ejemplo, ¿no? Que puedas tener acceso ya sea a la televisión, al Netflix, al juego, por ejemplo, ¿no? Eso es lo importante. Si yo no tengo la información, no vas a poder tener acceso a estos beneficios, ¿no? A estos privilegios que tú tienes. Eso es importante. Muchas gracias, doctor, por ahondar en el tema. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que tenga alguna duda, pregunta? ¿Nadie más? Pues, Estela tiene levantada la manita. Adelante. Perdón, es que estoy en el celular y como que se me están cuatrapeando las aplicaciones. Se me trabó No se tantito. preocupe. Bueno, mi pregunta para el especialista es en cuanto a la dinámica que estaban comentando de que pues estoy yo en la oficina y que el niño no me puede molestar. Mi niño es de primero de primaria, tiene 6 años. Entonces a mí me parece complicado poderme concentrar en mis labores de trabajo porque soy investigadora. Entonces tuve que dejar un poco mi investigación para ponerle un poquito más de atención a él porque tiene mucha energía y le cuesta trabajo concentrarse en las clases. Entonces, no sé si esas estrategias que esté comentando el especialista, pues también apliquen pues para los niños de su edad o qué podríamos hacer. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Estela. Mire, aquí hay varias cuestiones por donde podemos entrarle. Voy a centrarme en el pequeño. Un niño de 6 años va a tener, digamos, como concepto, pues es una bomba de energía, ¿sí? Entonces va a tener muchísima pila para un montón de actividades. Lo que nosotros necesitamos hacer es generarle un plan en donde él pueda tener, digamos, como tiempo suficiente para estas actividades. Yo les propondría a los papás y mamás que pudiéramos organizar un plan que nosotros llamamos 5-5. Las funciones mentales superiores son muchas, pero vamos a categorizarlas en 5. Es planeación, organización, ejecución, evaluación y control. Otra vez, planeación, organización, ejecución, evaluación y control. Estas 5 funciones van a verse muy reforzadas si las aplicamos a 5 actividades, ¿sí? Actividades domésticas, actividades lúdicas, actividades sociales, actividades deportivas y finalmente, y creo yo, de manera más importante, las actividades académicas, ¿sí? Entonces, si nosotros organizamos un plan junto con los chicos, ¿de acuerdo? De qué es lo que se tiene que hacer, a qué horario, va a ser mucho más sencillo que ellos realmente asuman este compromiso que nosotros estamos haciendo con ellos. Ahora bien, dice mamá que tuvimos que abandonar nuestra labor. Yo lo que podría sugerir es que retome usted su actividad, ¿de acuerdo? Porque en la medida en la que nosotros damos el mensaje de que nuestras actividades son igual de importantes que las de ellos, entonces ellos van a aprender también a respetarnos más, ¿sí? Muchas veces, y sí, los chicos, no solamente niños de 6 años, sino de 10, de 15, de 18,
no son demandantes, sino lo que le sigue, ¿sí? Son hiperdemandantes. Y cuando nosotros a esas demandas, chicos, que pueden hacerlo. Si nosotros decimos, como estaba el de solo urgencias, es decir, que es para mí, ¿de acuerdo? No voy a atender otra cosa que no sea urgente, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos ya definidas estas 5 actividades, lo único que voy a hacer yo es destinar un tiempo para supervisar y me van a decir cómo, ¿sí? Por supuesto. ¿Cómo voy a darme cuenta de que el niño realmente estuvo en la clase? ¿No? Ah, pues porque tengo sus cuadernos para recopiladores de evidencias que interrogadores de los chicos. Mientras más evidencia tengamos, entonces menos discusiones voy a tener con el chico. Caemos a veces en los excesos de estar tratando de convencer a los pequeños, a los jóvenes, de que hagan algo, cuando lo que yo tengo que hacer, insisto, es administrar consecuencias y nada más. Si nosotros hacemos una rutina y al final de la misma recopilo la información que me permita saber que lo cumplieron y administrar la consecuencia, entonces los chicos lo van a aceptar de muy buena gana, ¿vale? Es muy importante hacer esto y no abandonar nuestras actividades. No puedo renunciar ni a mi ejercicio, ni a mi diversión, ni a nada, porque tú tienes tu tiempo y yo también tengo el mío. ¿De acuerdo? Soy muy importante yo y es muy importante mi bienestar, porque de mi bienestar depende también el tuyo. ¿Sale? Eso es súper importante. ¿Mm? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que... Estela es quien había preguntado, ¿verdad? Sí. Correcto. Bueno, pues no sé si hay alguien más. Bueno, pues si quieren vamos cerrando, ¿les parece bien? Sí. Pues estamos muy agradecidos, Vander, como siempre, que nos aportas. Bueno. Ay, perdón. Y va a tener una... Quisiera hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Respecto al uso de Instagram o los juegos que hacen ahora en línea, pues yo he querido limitarlo, yo he querido, pues sí, acotarlo y decirle, no estés todo el tiempo con el iPad o la tableta, pero sí también me dice, o me doy cuenta que es su forma de socializar con sus compañeros, que es la manera en que se relaciona y lo equivalente al ir al salón de clases. Y sí, de repente sí entramos en duda y hasta en conflicto por ese asunto de cómo ponerle límites. Yo algunas veces incluso a través del módem, pues ponía horarios, fingía acceso a internet, pero también pues es algo drástico, también se siente como, pues como que le corto ahí la libertad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo manejar esto que de forma que sí pueda socializar, pueda interactuar con sus compañeros, pero sin que se pase todo el día o toda la tarde en esto? Ok. Bien, gracias, papá. Hay 2 cuestiones aquí importantes. El uso de las redes sociales me parece que también va muy de la mano con la edad de los chicos, ¿sí? Hace no mucho tiempo llegó una mamá, su pequeño tenía 8 años, ¿no? Y el niño tenía Instagram, tenía Facebook, tenía no sé cómo cuántas redes sociales, de 8 años, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros también necesitamos ubicarnos que las redes sociales también representan un riesgo para los chicos, ¿sí? Entonces, dependiendo de las edades, pues vamos a ir nosotros poniendo las reglas.
¿Por qué? Porque efectivamente hay muchísimas prácticas que son nocivas para nuestros hijos. Entonces, sí, primero establecer pues cuáles son las edades y cuáles van a ser las redes sociales a las que les vamos a permitir. Reglas importantes para el uso de las redes sociales, que tengamos las contraseñas. Eso es muy importante. Ojo. Y va muy asociado con el comentario que hablamos de que somos espías, ¿no? No somos espías, somos responsables de tu seguridad. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es tener, ¿no?, los medios para poder saber quién está en contacto contigo. Hay por ahí en el YouTube un video muy viejito, pero muy vigente, que se llama Experimento en Redes Sociales, ¿sí? Y es justamente un chico que hace apuestas, digamos, con los papás, ¿no? Oye, ¿tú crees que tu hija se iría conmigo? Y pues, si yo les hago la pregunta a ustedes, todos me dirían, no, claro que no. Bueno, pues entonces, a ver, yo te voy a apostar X, ¿no? Una manzana, órale pues. Y entonces el ejercicio consiste en que él hace un perfil de Facebook falso y de esta manera interactúa con el niño, con la niña, y pues hace justamente la manipulación necesaria para que vaya a la casa del chico, ¿no? Entonces, sí, claro, como están los papás, insisto, también, pues no coludidos, sino que están formando parte de la experiencia, pues los chicos incluso se sienten muy sorprendidos del riesgo en el que realmente se pusieron, ¿vale? Entonces, la mejor respuesta en el sentido de que no estamos coartando su libertad, sino muy al contrario, estamos siendo responsables de su seguridad, eso tendría que estar muy bien definido. La segunda situación importante son los horarios. ¿Es importante que los chicos socialicen? Por supuesto, claro que sí. El asunto es que va a haber horarios. Así como hay un horario para que atiendas matemáticas y que atiendas química, también hay un horario y en ese horario vas a hacer lo que se te pegue tu gana, con ciertos límites, claro, de respeto y decoro, con tus compañeros, ¿sale? Lo que te alcance. Si no te alcanzan las 2 horas que te di, la media hora que te di, la hora que te di, ese ya no es un problema de nosotros como figuras de autoridad, ¿sí? Ese ya es una situación que él tiene que asumir. El enojo tiene una función bien importante en nosotros. Si yo llego a la tienda diciéndole al señor que me vendió este encendedor que no sirve, pero llego con hola señor, ¿cómo está? Oiga, fíjese que no sirve. ¿Ustedes creen que me va a hacer caso? ¿Que me lo va a cambiar? Difícilmente. Sin embargo, si yo llego oye, pero es que ¿cómo es posible? Yo te di mi dinero y tú me diste algo que no funciona, ¿no? Y ya con un tono mucho más firme, caray, a lo mejor ya capturo su atención. Con los chicos pasa lo mismo. Ellos creen que el enojo, que su enojo es la llave para abrir nuestra anuencia, ¿sí? Recordarán algunos de ustedes cuando nuestros hijos eran bebés, la forma de castigarnos a nosotros adultos era decirnos, ya no te quiero, malo, ¿cierto? Muchísimos niños decimos esa frase, ¿no? Ya no te quiero, porque estoy pensando justo que mi cariño es una fuerza importante para ti adulto, ¿no? Entonces, más bien lo que necesitamos es enterarlos que efectivamente para nosotros es muy importante el cariño de ellos, pero que en el mismo sentido la relación es recíproca, ¿sí? Y que quien necesita la autorización para cualquier cosa es él, no yo, porque mi papel es justo de la autoridad. ¿De acuerdo? Ahora, con los juegos también es bien importante, los videojuegos. Todos los videojuegos tienen una clasificación como las películas, ¿no? Que es adolescentes y adultos, para toda la familia, ¿no? Cosas así. Bueno, los juegos también tienen una clasificación. He tenido pacientes de 7 años que están jugando, pues, con una clasificación M, que M significa para maduros, es decir, donde hay un contenido muy violento, donde hay un contenido, insisto, no apto, ¿no? Para niños tan jóvenes. ¿De acuerdo? Y eso no tiene, digamos, la culpa el pequeño, sino yo adulto que no estoy siendo atento a esas indicaciones. ¿De acuerdo? Hay un juego en particular, y ya está viejito, pero seguramente muchos de ustedes lo conocen, y discúlpenme mi mal inglés, pero
No, hasta se me olvidó. Pero es una escuela de rateros. Es una escuela de ladrones, ¿no? Fauto, Dauto, algo así. Honestamente, no me acuerdo del... Pero de verdad, es una escuela de ladrones en donde el Grande Fauto. Muchas gracias, muchas gracias. El jugador tiene que robar, tiene que ser carterista y digamos que el final del juego es que es el jefe de la mafia, ¿sí? Imagínense ese juego en manos de un chico tan inmaduro como 7 años, ¿sí? Ahora, con ciertas características de personalidad, imagínense ese juego en las manos de un chico de 19 años que tiene, digamos, ciertas tendencias sociópatas, ¿sale? Pues es un entrenamiento, ¿no? Entonces, insisto, no es el chico, soy yo, autoridad, que está renunciando a esta función de supervisión, ¿sale? Depende de mí, porque es tu seguridad, y eso sí depende de mí al 100%, ¿vale? Eso necesitamos tenerlo muy claro nosotros. Si nosotros estamos convencidos de que somos responsables de la integridad física y emocional de los chicos, con eso vamos a transmitir el mensaje adecuado. ¿Vale? Gracias, Vander. Mira, Muchas gracias. hay una participación de una persona que dice que, dado que somos varios papás aquí, que coincidimos con edades de nuestros pequeños, pues podríamos ponernos de acuerdo los padres de los amiguitos en juegos y horarios. Eso suena bastante bien como propuesta. Dado que es una comunidad donde aquí seguramente coincidirán, pues ponerse de acuerdo y decir, órale, yo opino que mi hija juegue con tu hijo de tal horario a tal horario, para que haya todo un acuerdo común y eso puede ayudar bastante. Gran idea. Sí, muy bien, bastante bien. Había una pregunta por ahí atorada que si quieres que sea la última, sobre cómo motivar para que prendan la cámara. Es cierto, sí, se nos estaba quedando en el tintero. Esta es muy buena. Y fíjense que aquí una vez más lo que vemos es el abuso, digamos, de algunos colegas por ahí, ¿no? Que es muy importante esto de la motivación. A ver, la motivación, digamos que el sinónimo es necesidad, ¿sí? Ahora, yo no tengo la necesidad de que tú me obedezcas, ¿sí? Tú, hijo, tienes la necesidad de cumplir la instrucción porque de ahí depende el privilegio que puedas obtener, ¿sale? Entonces, la instrucción es que prendas la cámara, hijo, ¿sale? Ahora, en esta cuestión de, pero es que ninguno de mis compañeros la prende, ¿no? Ok, te la voy a comprar. Ciertamente, el 90% de mis compañeros está con la cámara apagada, correcto, ok. No vamos a caer en el error que nos decían nuestras mamás. Ay, si el 90% se avienta por el balcón, ¿tú también? Pues, ni a nosotros nos hacía sentido, ¿cierto? Pero aquí la cuestión es que necesitamos observar que los chicos también requieren de identidad de grupo, ¿vale? Entonces, aquí el asunto es que, sí, los chicos no están encendiendo la cámara por varias razones. Una, porque la pared de mi cuarto está re fea. Dos, porque la verdad es que soy muy flojo y no me levanto y estoy con los pelos parados, con mi pijama y, ¿sí? Hay muchas interferencias, digamos, para encender la cámara. Necesito saber cuáles son para solventarlas. Si es que el grupo está haciendo, digamos, la mayor interrupción porque ninguno de los compañeros está encendiendo la cámara, entonces lo que necesitamos hacer es acordar con los compañeros de los papás, pues, del grupo y platicar y llegar a un acuerdo. Supervisa lo que encienda la cámara. Yo lo voy a hacer con el mío. Si ellos empiezan a darse cuenta que todos los papás estamos atrás de ellos, ¿sí? Entonces va a ser mucho más sencillo. Ay, es que mi papá se puso bien intenso. Ay, es que mi mamá quiere que a fuerza, pues préndela. ¿De acuerdo? Si uno más otro empiezan a generar este cambio, de verdad, los demás lo único que van a hacer son seguidores y van a encender la cámara. ¿Sale? Entonces, eso es importante, que nosotros entendamos que no tengo que convencer al chico para que siga mis instrucciones. Lo que tengo que hacer es tener la convicción de que yo soy el dueño de los privilegios y que la única llave para abrir los privilegios
es la satisfacción de mis instrucciones. ¿Sale? Con eso lo podemos motivar. ¿Vale? Muy bien, pues muy interesante. Pues ahora sí, me parece que ya no hay ninguna participación. Nos da mucho gusto ver a papás que están ahí con sus pequeños. Algunos les lanzaban unas miradas como diciendo, mira, ¿estás escuchando? ¿Ya viste lo que tiene que suceder? Eso está padre. Veo a otros papás que están abrazando a sus pequeños, que los tienen ahí efectivamente, pues también mostrando cariño. Creo que esa es otra de las claves que Vander nos ha querido decir. Al final es la presencia de papá y de mamá, de quien sea, de quien esté al frente de los pequeños, es saber hacer presencia. Ciertamente para nosotros los papás es más fácil ocuparnos y decirle, ok, usa la tableta, porque hemos de admitir que el internet, los videojuegos, la tableta, lo electrónico, nos ha venido a suplir porque es un elemento muy sencillo y muy fácil para nosotros papás, pero nos estamos perdiendo de la presencia, de estar con ellos. Hay que volver otra vez a jugar también con ellos, incluso en la tableta jugar con ellos, que te enseñen, que te diviertes y ahí poder educar. De repente jugar a la lotería otra vez, a las correteadas, a las luchitas, qué sé yo, a esa parte tan de presencia con nuestros pequeñitos, que cómo les ayuda. Muchas gracias, Vander, por todas tus recomendaciones. Creo que nos sirven muchísimo. Me quedo yo con esta idea de hacer redes entre nosotros, papás, de los grupos que somos comunes, los de preescolar, los de primaria, y decir, órale, me tengo que hacer cada vez más comunicativo con los papás, ya no solo para echarle tierra a la escuela, que ya nos llueven a veces de repente una que otra, eso en todas las escuelas nos llueve y son bienvenidas, pero también es válido hacer redes para decir, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo nosotros y vamos a decirle a nuestros hijos, prendes la cámara. Y ya no es una imposición de la escuela, es una necesidad y como papá te estoy diciendo esto. Vamos a organizarnos para, en fin, cosas que se pueden realizar. Al final, los únicos beneficiados son nuestros hijos. Y eso es lo que queremos todos, que los pequeños salgan beneficiados, sean cada vez mejores y mejores que nosotros.